Devil's Food Cake, tarta del diablo o muerte por chocolate. Hola mi gente, hoy te traigo la que para mí es, y no te miento, la mejor receta de tarta de chocolate que he probado en mi vida. Y como te imaginarás he probado unas cuantas. Es una Devil Food Cake, tarta del diablo o muerte por chocolate. El nombre ya lo dice todo, ¿verdad? Es la tentación en mayúsculas. Pero es que esta receta en particular es increíble. No tengo palabras. Tiene el equilibrio perfecto entre intensidad de chocolate, el dulzor súper equilibrado para que no resulte empalagosa, es ligera, un bizcocho, que yo no he visto un bizcocho más tierno, más humedito y más suave de comer nunca, y una crema que es una auténtica locura. Solo te pido que la hagas en casa y ponme un comentario y dime si te ha vuelto loca o loco como a mí. Vamos al lío. Y como en todas mis recetas, ya sabes, comienzo mostrándote los ingredientes. Puedes parar el vídeo aquí y anotarlos, o si no, también te los dejo en la descripción. Y ahora sí, comenzamos con este espectacular bizcocho de cacao intenso, para lo cual ponemos en un bol 130 gramos de harina de todo uso, 190 gramos de azúcar, 40 gramos de cacao puro en polvo, 6 gramos de bicarbonato, 5 gramos de polvo de hornear o levadura química y una pizca o 2,5 gramos de sal. Lo mezclamos bien con una espátula. La idea es que luego la mezcla quede bien repartido todos los ingredientes. Y ahora, en otro bowl donde voy a mezclar mi bizcocho, lo tamizo con un colador. Si tu colador es demasiado fino, puede ocurrir que se quede la sal o el azúcar encima, pero no pasa nada, se lo viertes encima y listo. Ahora, por otro lado, añadimos en otro bol un huevo, 110 gramos de yogur natural, 110 gramos de aceite de girasol y lo mezclamos bien. Esta va a ser nuestra mezcla húmeda. Fíjate cómo queda de bien integrado. Cuando hagas esta mezcla, intenta que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. Bueno, yo voy a mezclar mi bizcocho en la máquina, como ves, con el accesorio de pala, pero no es necesario. Puedes hacerlo a mano perfectamente con tu varilla o con una cuchara, puesto que no vamos a montar nada, simplemente vamos a mezclar. Como ves, voy añadiendo a la mezcla seca que ya tenía en el bowl la mezcla líquida mientras voy removiendo, hasta obtener una mezcla más o menos integrada. Y ahora sí, le añado 110 gramos de agua caliente. La he calentado un poco en el microondas, no hace falta que esté hirviendo, pero que esté caliente. Y verás que poco a poco también se va integrando. Terminamos de mezclar y ya tengo lista la mezcla del bizcocho. Es una mezcla bastante líquida, no te asustes que es así. Bueno, para mi tarta yo he usado dos moldes de 16 centímetros de diámetro, que son dos aros de metal, pero puedes utilizar el molde que quieras. Eso sí, te aconsejo que no hagas un solo bizcocho y después intentes cortarlo en dos, puesto que está muy tierno y puede que se te rompa. Mejor hornea uno si no tienes dos moldes y después horneas otro. Yo estoy forrando mis dos aros de metal de 16 centímetros con papel de aluminio en el fondo, que me servirá de base. Una vez tengo los dos moldes ya preparados, los coloco en una bandeja de hornear. Seguidamente los voy a engrasar con spray desmoldante o con un poquito de aceite de girasol o de mantequilla o margarina, lo que tengas por casa. Y ahora sí, reparte a partes iguales la mezcla del bizcocho. Yo lo que hago, voy añadiendo una cucharada en uno, otra cucharada en otro. Así hasta que termino con toda la mezcla. Y ahora sí me lo llevo al horno, que debe estar precalentado a 160 grados durante 25 minutos. Dependerá de cada horno, pero tienes que fijarte que no te quede demasiado cocido, pero que cuando introduzcas una brocheta salga limpia. En mi caso, ya os digo, ha sido 25 minutos. Ahora sí, deja que se enfríen a temperatura ambiente, no lo metas en la nevera durante una hora. Y mientras vamos a preparar la espectacular crema de chocolate, para lo cual necesitas 200 gramos de chocolate negro, 80% de contenido en cacao. Como 80% no he encontrado, uso una tableta de 100 gramos de 85 y otra de 72, que más o menos, si hacemos la media, pues se acerca a los 80% que necesitamos en cacao. Bueno, lo estoy cortando en trocitos, como ves, porque necesitamos fundirlo. Puedes fundirlo o bien introduciéndolo en el microondas de 30 en 30 segundos, esto es,
lo metes 30 segundos, lo sacas, remueves un poquito y verás que se empieza a fundir lentamente. Vuelves a meterlo otros 30 segundos y así hasta que esté completamente fundido. No los tengas más de 30 segundos seguidos porque se te puede quemar el chocolate. Y si ya el chocolate negro es bastante amargo, si encima lo quemas te va a quedar feo. Así que hazme caso. Así poquito a poco las cosas salen mucho mejor. La segunda opción que tienes es fundirlo al baño María con una cacerola con un poco de agua y encima un bol con el chocolate. Pero a mí me resulta más lento y además ensucio más recipientes, así que fíjate, al microondas de 30 en 30 sale perfecto. Ya lo tengo listo y ahora dejo que atempere un poco en la encimera. Y mientras preparo 115 gramos de clara de huevo, que serán unas 3 claras, con 200 gramos de azúcar y unas gotitas de zumo de limón, una pizca de sal. Y ahora necesitamos hacer un merengue suizo. Un merengue suizo es un merengue que hay que ponerlo a 55-60 grados aproximadamente antes de montarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues volvemos a tener dos opciones. O lo haces al baño María, y si tienes un termómetro vas midiendo hasta que llegue a los 55-60 grados, o como yo, lo vuelvo a hacer en el microondas. Esta vez lo hago de 15 en 15 segundos porque no quiero que se me cuaje el huevo. Así que introduzco 15 segundos la mezcla en el microondas, voy midiendo la temperatura y vuelvo a meterlos. Fíjate que ya va alcanzando más temperatura. Es importante mezclar para que la temperatura sea más uniforme. Fíjate cómo va subiendo. Bueno, pues con 57 grados, 58. Para mí está perfecto ya. Si no tienes termómetro, esa temperatura es que introduzcas el dedo y notes que quema, pero que tampoco te achicharras. Bueno, pues ahora voy a montar la mezcla como cualquier merengue. Con varilla, en este caso a máquina, pero también puedes hacerlo a mano, anímate de fuerza y haces el merengue hasta que obtengas un merengue firme. El merengue va a tardar unos cuantos minutos en montar. ¿Por qué? Porque se tiene que enfriar. Hasta que no se enfría no monta, así que no te preocupes que tardará unos 5 o 7 minutos perfectamente. Fíjate, ves que forma un pico firme que ya no se baja, pues eso quiere decir que está perfecto. Pero vamos a hacer la prueba de fuego del merengue, que ya sabes cuál es, ¿no? Darle la vuelta al bowl y si se mantiene es que está perfectamente montado. Pues ahora sí, le vamos a añadir mantequilla. 300 gramos de mantequilla, importantísimo, a temperatura ambiente, que no esté nada dura. Porque si está dura la mantequilla, te van a quedar trocitos de mantequilla dura en la crema, haciendo un efecto como stracciatella que no es nada agradable en boca. Así que cortas los 300 gramos de mantequilla en cubitos y mientras que vas removiendo el merengue le vas añadiendo la mantequilla en dados y se va a ir uniendo al merengue. Y realmente lo que estamos haciendo aquí es una buttercream de merengue suizo, que se llama, que ya de por sí está buenísima si quisiéramos cubrir, por ejemplo, una tarta de cumpleaños, pero en este caso estamos haciendo nuestra super tarta de chocolate intenso. Así que ahora por último, una vez que veas que la mantequilla ya está bien integrada, vamos a pasar a añadirle el chocolate. Mira, este es el punto de la crema. Puede ocurrir a veces que se corta, pero sigue batiendo que vuelva a montar perfectamente. Bueno, ahora sí le añado el chocolate templadito. Me encanta esta parte. Y poco a poco la crema va a tomar el color y el sabor intenso del chocolate. Por eso es importante respetar el porcentaje de 80% de cacao para que quede perfecta de sabor. Y de dulzor, claro. Fíjate la crema, qué bonita queda, qué brillante. Bueno, esta crema es una maravilla. Ahora sí, termino de integrar con la pala a mano, por si se ha quedado algún resto sin mezclar. Y ya tengo la crema lista. Mira qué bonita queda. Es súper sedosa, súper suave y muy agradable de comer. La he vertido en una manga pastelera. No he usado boquilla. Directamente le corto la puntita. Realmente no hace falta la manga si no quieres, pero yo la he usado. Para desmoldar el bizcocho, asegúrate que los laterales salen solos y ahora metes la mano y con mucho cuidadito, porque es que este bizcocho es súper tierno, le das la vuelta. Prácticamente es un brownie. Fíjate, es entre un bizcochito y un brownie, queda súper jugoso, no necesita calado. Esta receta de verdad es para apuntártela y guardarla para siempre. Bueno, este es el plato de presentación que voy a utilizar para mi tarta.
pongo una de las capas del bizcocho. Por cierto, si el bizcocho te sale del horno abultado, solo tienes que cortarle la tapa superior. Pero a mí no me ha hecho falta porque han salido planitos. Y ahora le añado un buen cordón de crema que será el relleno. Si no has utilizado manga pastelera, puedes hacerlo perfectamente con una cuchara o con una espátula o un cuchillo, asegurándote que quede bien uniforme. Pero siempre con la manga queda mucho más parejo y luego en el corte se va a ver mucho más bonita. Ahora le pongo la otra capa del bizcocho. Bueno, no te puedes imaginar cómo huele ya la cocina, la casa, la tarta, todo. Y ahora le añado un cordón de crema. Por cierto, esta receta está bien ajustada a este tamaño de tarta, es decir, a 16 centímetros de diámetro. Si vas a utilizar un molde más grande para hacer el bizcocho, o bien lo cortas a la medida que te he dicho, o bien haz un poco más de crema. Calcula el porcentaje y añádele como media receta más, porque la crema da bien la cantidad, pero tampoco sobra. Así que tenlo en cuenta. Le pongo un cordoncito por todo el lateral y una vez he terminado con el lateral, le pongo por encima. Ahí va. No sé por qué siempre hago el giro al revés del sentido del reloj. Yo creo que será porque soy zurdo. Ahí va. Perfecto. Y ahora lo que hacemos es alisarlo un poquito con una espátula. Recuerda, siempre gira el plato. La espátula no presiona apenas. Y ahora aliso el lateral. Sin hacer fuerza. La fuerza se hace con el plato que va girando, pero la espátula solamente se deja caer. ¿Y por qué la aliso si la voy a decorar luego por fuera? Porque me gusta para que quede la capa de crema más uniforme. Ahora le pongo un segundo cordón de crema, que va a ser la crema que voy luego a mover con la espátula para hacer la decoración final. Hago todo el lateral y seguidamente la parte superior. Y ahora otra vez vuelvo a colocar la espátula y en esta ocasión voy haciendo movimientos así en todas direcciones, en forma como de luna. Puedes hacerlo perfectamente con una cuchara, con un cuchillo. Si quisiéramos, pues podríamos haber hecho una decoración con manga pastelera que también queda muy bonita, pero me interesaba en esta receta hacer la decoración clásica de la Devil Food Cake, que es esta, y también pues enseñarte que puedes hacer una tarta preciosa sin ninguna técnica ni ninguna dificultad. Además, lo que impresiona de esta tarta es el sabor, créeme. Ahora la termino con un poquito de cacao en polvo. Si quieres le puedes añadir fideitos de chocolate o algún tirabuzoncito de chocolate, pero así como está, para mí está perfecta. Por último limpio el plato de presentación y ya tenemos nuestra tarta muerte por chocolate lista. Ha quedado perfecta y de verdad no te imaginas lo buena que está. Te voy a enseñar el corte para que lo veas. Fíjate. Está súper tierna. Mira. Wow. Fíjate que ha quedado perfectamente parejo el relleno y vamos a probarla. Mira cómo parte el bizcocho. Es que no puede ser más tierno. Y de verdad, el sabor es increíble. Y nada más, solo me queda agradecerte como siempre que hayas elegido mi receta y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal. Un besito.